Les saludo en el amor del Señor y quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios que se llama Un viaje al corazón de Jesús. Quisiera leer una porción de su palabra que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quisiera en esta noche hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes llevan una gargantilla, en su cuello una cruz? ¿Estuvo usted, hermana, amigo, cuando crucificaron a Jesús? Cuando esa multitud le gritaban: crucifícale, crucifícale, ¿estuvo usted? Quizás usted dirá: ¿por qué esa pregunta? Si yo nací después, siglos después que Jesús murió. Yo no estuve allí cuando lo sepultaron. Quizás usted diga: yo no estuve cuando resucitó de la tumba. Quizás no encuentra razón y sentido a la pregunta, pero no se preocupe. Yo en esta noche quiero llevarles al corazón de Jesús. Hermanas, en la medida en que he crecido mediante la fe y el discernimiento de la fe, me he dado cuenta que sí, yo estuve allí. Porque en efecto, si no lo hubiera estado, no habría sido redimida, ya que Jesús en la cruz del Calvario fue legalmente, se convirtió en el culpable de mis pecados, en los pecados del pasado, del presente y del futuro, y también el de ustedes. Gracias a su eterno propósito puedo decir que Él murió por mí, y que el haber purificado mis pecados, Él se sentó a la diestra del Padre, en el cual intercede por nosotros y por mí. Y lo podemos ver en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 3. En nuestros días la cruz se ha malinterpretado. Muchos llevan una cruz colgada en su cuello, otros los llevan en sus autos, otros lo mantienen en sus casas, otros en los bolsillos, y muchos como un amuleto. Hermanos, muchas personas pasan por alto el verdadero mensaje y central de la cruz. Lo importante no es solo que Jesús murió por nosotros, sino cómo murió. La cruz no era únicamente una forma cruel de muerte, sino que humillaba a sus víctimas. Se empleaba o se usaba para ejecutar a los que habían sido maldecidos. Así que la cruz no solo prueba las gracias del amor de Dios hacia los pecadores, sino también la gravedad de nuestro pecado y rebelión contra Él. Hermanos y amistades, esta cruel y humillante ejecución de Jesús fue el más maravilloso acontecimiento salvador. La visión de Dios en la cruz. La cruz por encima de todo para el Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Y lo encontramos en Romanos 3, versículos 25 y 26. Hermano, la obediencia de Cristo como el Cordero de Dios fue precioso para el Padre. Pablo dice que debemos vivir una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Efesios 5:2. La voluntad del Hijo
para sufrir de acuerdo con un plan previamente acordado, fue una ofrenda fragante y un sacrificio agradable a Dios. ¿Y cómo está mi vida? ¿Cómo está su vida? ¿Es fragante ante la presencia de Dios? Dios se deleitó en el sacrificio de su Hijo, pero Dios quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Si nos preguntamos quién llevó a Jesús a la muerte, la primera respuesta no debería ser por los judíos o Pilato, sino por Dios. La palabra del Señor dice que Dios quebrantó a su Hijo. Pedro dice, este fue entregado a los judíos según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, que lo encontramos en Hechos 2:23. Nadie que pase por alto la cruz puede experimentar el favor eterno de Dios. Clamores desde la cruz. Las últimas palabras son importantes, pero con seguridad no pueden existir tan significativas como aquellas que Jesús pronunció en la cruz. En ellas vemos su corazón, su amor por su pueblo a quien estaba redimiendo. En este clamor vemos la humanidad de Jesús. Sus heridas no fueron vendadas para que las nuestras lo pudieran ser. Su aflicción fue tan grande para que nuestras aflicciones desaparecieran. Isaías lo describe, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. En Isaías 52:14 dice, como se ha asombrado de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Imagínense, desnudo, con las muñecas atadas a la columna en la corte de Pilato, azotado con látigos que tenían en la punta esferas de plomo o pedazos de huesos que a medida que lo golpeaban, su cuerpo lo hacían brotar sangre y tras repetidos golpes les formaban heridas. Después presionan la corona de espina en su sien, en su cabeza, y la sangre se confunde. Él trata de cargar la cruz, pero cuando tambalea, Simón de Cirene es quien esforzado a ayudarle. En el Calvario lo despojan de su ropa y un dolor atroz, como millones de agujas calientes que penetran el sistema nervioso. Luego es levantado en la cruz y sus ejecutores le meten largos clavos en las palmas de sus manos y en sus pies. Cada movimiento del cuerpo revive este horrible horror. Aún mientras experimentaba esta agonía, Jesús se portó como un rey. Hermanos, quizás te preguntas dónde estaba Dios cuando sucedió esto y aquello. ¿Dónde estaba Dios cuando yo me encontraba solo o herida? ¿Sabes? Pero en esta noche he querido llevarte a un viaje dentro del corazón de Jesús. El sufrimiento de la cruz no solo encontramos el perdón, también la sanidad de nuestras heridas profundas que el ser humano te causa. Isaías 53:4-5 dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Cómo podemos ver? Cristo fue abandonado para que nosotros no lo fuéramos. Él experimentó el infierno para que nosotros pudiéramos experimentar el cielo. Hermanos, ¿tú tienes conciencia real de lo que significó la crucifixión de Jesús? ¿Tú tienes conciencia del valor? Aunque te hubiese hecho esclavo del Señor, no podrías pagar la cuenta. Pero Jesús se adelantó por mí y por ti. Hermano, la crucifixión de Jesús ha sido una de las maneras más terribles de la historia en que los hombres han sido asesinados por sus semejantes. La crucifixión no solo fue muerte, sino también tortura prolongada y agonía. La crucifixión fue utilizada por los romanos, era el método de asesinato legal más terrorífico, y de esta forma actuaba no solo como método de ejecución, sino como advertencia a todo aquel que pensaba vulnerar las leyes. Por eso la crucifixión era pública
y en lugares abiertos para que los cuerpos quedaran expuestos y todos lo pudieran ver el castigo. Los reos de muerte eran flagelados. Los romanos utilizaban 3 grados de dureza en la flagelación con látigo. A Jesús le clavaron sus manos, no en las palmas, porque el peso desgarraría la carne fácilmente. Jesús llegó en muy mal estado a la cruz, debido a los sufrimientos y torturas padecidas a manos de los auxiliares romanos y guardas judíos, y sobre todo de la flagelación a la que fue sometido. Una revista de la Asociación Médica Estadounidense describe la práctica romana. Por lo general el instrumento que se usaba era el látigo corto, flagelo, flaga horrible, con varias tiras de cuero sueltas o trenzadas de cargo diferente, que tenían atados intervalos bolitas de hierro o pedazos afilados de hueso de oveja. Cuando los soldados lo azotaban vigorosamente una tras de las espaldas de la víctima, las bolas de hierro causaban contusiones profundas y las tiras de cuero con hueso de oveja cortaban la piel y los tejidos subcutáneos. Entonces, a medida que se seguía azotando, las heridas llegaban hasta los músculos esqueléticos subyacentes y producían tiras temblorosas de carne que sangraba. No sabes cuántos látigos recibió Jesús, pero según la costumbre judía solo se daban 39 golpes, mientras que los romanos solían flagelar mucho más a él. Jesús fue llevado al palacio del sumo sacerdote. Fue llevado primero a casa de Anás, luego a Caifás. Allí fue juzgado ante el Sanedrín. Se presentaron falsos testigos, pero como sus testimonios no coincidían, no fueron aceptados, y fácilmente preguntó directamente a Jesús si era el Mesías. Y Jesús dice: tú lo has dicho. Los miembros del Sanedrín encarnecieron cruelmente a Jesús. Jesús fue llevado ante Pilato, el perfecto procurador romano. Tras interrogarlo, Pilato no lo halló culpable y pidió a la muchedumbre que eligiera entre librar a Jesús o a un conocido bandido llamado Barrabás. Pero la multitud, persuadida por los principales sacerdotes, pidieron que libraran a Barrabás. Y Jesús fue crucificado y él fue libre. Y usted y yo también tuvimos en ese sacrificio, en esa crucifixión también nosotros fuimos partícipes. Jesús dieron de beber y él probó, pero no quiso tomarlo. Tras crucificado, los soldados se repartieron su vestidura. En la cruz sobre su cabeza pusieron un cartel en arameo, griego y en latín con el motivo de su condena. Y este es Jesús, Rey de los judíos. Fue crucificado entre dos ladrones. Era las 3 de la tarde y Jesús exclamó: Eloí, Eloí, lama sabactani, que en arameo significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús de Nazaret dice las últimas palabras: consumado es, que significa todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró, y en ese momento Él murió por ti, por usted y por mí. La cruz nos recuerda que nuestra autocondenación debe terminar. La cruz, recibir el perdón de Dios y extenderlo a otros, es tanto nuestro privilegio como nuestra responsabilidad. El corazón de Dios hoy es una herida abierta de amor. Él se lamenta de que usted no esté cerca de Él. Él le duele que muchos le hayan olvidado y se han alejado de Él. Él anhela su presencia, mi presencia. Él fue atado por mí, fue lacerado por mí, rechazado por mí y también por usted. Entonces ahora puede entender que usted también estuvo allí, porque Jesús en la cruz del Calvario la amó
lo amó a usted y fue crucificado por usted. Esa sangre preciosa es la que tiene poder para perdonar tus pecados, para limpiarte de todas tus rebeliones de pecados y hacerte libre del pecado. En la sangre de Cristo hay poder para librarte, para salir de donde estás. Quizás no hay salida, quizás no encuentras solución, pero en Cristo Jesús, que murió en aquella cruz, Él es tu esperanza. La esperanza para ti, la esperanza para las naciones hoy en día se llama Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, que hoy está sentado a la diestra del Padre y que está intercediendo por ti, por usted, por adultos, por niños, por jóvenes, por todos, por toda esta humanidad y la nación. Hoy yo te invito a que tú puedas recibir a Jesucristo. Jesús pronto viene por todos aquellos que le han recibido en su corazón. Y en esta hora yo quiero invitarte a hacerte una simple oración y puedas recibir a Jesucristo. Te invito a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario. Tú enmudeciste tu boca, no la abriste, te escupieron, te golpearon, te pusieron una corona de espina en su sien y lo hiciste por amor a mí. Reconozco que he pecado contra ti, reconozco que estoy lejos de ti y reconozco que no te tengo en mi corazón, pero en esta hora yo te abro la puerta de mi corazón y te invito a que tú mores en mi corazón. Entra y mora en mi corazón. Te pido que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida, porque yo me quiero ir contigo a morar por la eternidad de acuerdo a tu palabra. Gracias por morir por mí, por perdonar mis pecados, y gracias porque en ti tengo vida eterna y salvación de mi alma. Gracias por ese amor sublime. Gracias, Jesús. Gracias por amarme. Amén y amén. Muchas bendiciones para su vida. Y mediten en estas palabras de esta noche. Bendiciones. Hermana Ivonne y misionera desde Chile.